A ver, imaginemos una escena que lamentablemente es muy común. Una pelea en la calle, sin reglas, sin un referee que intervenga. De repente, un golpe por la espalda, uno que aterriza directo en la nuca, y la persona impactada se desploma. Cae al suelo y ya no responde, simplemente no se levanta más. Pero, ¿cómo es posible? Lo más impactante es que estos golpes ni siquiera necesitan ser tan fuertes para, literalmente, apagar a una persona en cuestión de segundos. Hoy vamos a desarmar este impacto, vamos a entender qué es lo que lo hace tan increíblemente letal y por qué un solo movimiento puede costar una vida. Para entender de verdad la dimensión del peligro, primero tenemos que ir a un lugar donde los golpes son el pan de cada día, el ring. Y es que existe una razón fundamental, una razón de vida o muerte, por la que los golpes en la nuca están terminantemente prohibidos en el boxeo, en las artes marciales mixtas y bueno, en cualquier deporte de contacto que se tome en serio la seguridad. Y no se trata solo de que sean golpes difíciles de defender, ¿eh? El verdadero problema es que sus consecuencias son terriblemente impredecibles. Movimientos como el famoso rabbit punch, que es básicamente un puñetazo rápido y seco en la parte trasera del cuello, pueden provocar un knockout al instante. Y lo mismo pasa con los codazos descendentes, ciertas patadas giratorias o incluso los impactos cuando alguien ya está cayendo y no tiene cómo protegerse. Pero para que esto no se quede en pura teoría, vamos a dejar los ejemplos y vamos a ver un caso real. Uno muy trágico. Y les advierto, esto no es para exagerar ni para buscar el morbo. Es una advertencia sobre el verdadero, el doloroso costo humano que tienen estos golpes. Hablemos del boxeador profesional puertorriqueño Richard Colón. En el año 2015, él se subió al cuadrilátero para una pelea que, sin que él ni nadie lo supiera, le cambiaría la vida para siempre, de la peor forma posible. Y aquí está el punto crucial de la historia. Durante su combate contra Terrell Williams, Colshan recibió una y otra vez estos golpes prohibidos. A pesar del dolor y el daño que le estaban causando, él siguió peleando, mostrando una valentía increíble que al final tuvo un precio demasiado alto. No colapsó en el ring, frente a todos. Fue después, en la aparente seguridad del vestidor. El daño cerebral que le provocaron esos golpes fue tan, pero tan severo que hoy Richard Colón vive en un estado vegetativo permanente. Su caso es quizá el recordatorio más crudo y doloroso de por qué esta zona es territorio prohibido en cualquier tipo de combate. La historia de Colón, por supuesto, nos obliga a hacer la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la nuca que la hace tan increíblemente vulnerable? La respuesta, fíjense, no está en los músculos ni en los huesos visibles. Está en una estructura muy pequeña pero absolutamente vital, que está escondida justo en su interior. Pensemos en la nuca no como una simple parte del cuerpo, sino como el nudo central de todo nuestro sistema nervioso. Es el punto exacto, la intersección crítica, donde el cráneo protege la conexión más importante de todas, la que une el cerebro con la médula espinal. Y es justo ahí donde reside, por así decirlo, el interruptor maestro de nuestro cuerpo. Y ese interruptor maestro tiene un nombre, el bulbo raquídeo. Es una partecita del cerebro que funciona como el piloto automático del cuerpo. Se encarga de absolutamente todas las funciones que nos mantienen vivos, esas cosas que damos por sentadas y que suceden sin que tengamos que pensar en ellas ni por un solo segundo. Piensen en esto por un momento. El bulbo raquídeo es el que controla la respiración mientras dormimos, es el que se asegura de que el corazón esté latiendo en este preciso instante, el que regula la presión arterial. Incluso es el responsable de reflejos tan básicos como toser o tragar. En resumen, es el sistema operativo que mantiene todo el cuerpo en línea y funcionando. Y por si todo eso fuera poco, en esa misma pequeña y delicada región también pasan las arterias vertebrales, que son las que llevan sangre a la parte posterior del cerebro. Y por ahí también baja la médula espinal cervical, la superautopista de información que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Todo, absolutamente todo lo vital, está concentrado justo ahí. Muy bien, ahora que entendemos la delicada anatomía de la zona, veamos qué es lo que sucede paso a paso cuando un golpe impacta ahí con fuerza. No estamos hablando de un solo tipo de daño, sino de una posible y catastrófica reacción en cadena. Un solo golpe en la nuca puede desencadenar una catástrofe en hasta 4 niveles. Primero, el bulbo raquídeo sufre una especie de desconexión eléctrica. El resultado es un noqueo instantáneo. Segundo, las arterias que alimentan el cerebro se pueden desgarrar. El resultado, un infarto cerebral masivo. Tercero, las vértebras del cuello, los huesos, pueden fracturarse. El resultado, un colapso neurológico. Y cuarto, el peor de los escenarios. La médula espinal puede ser dañada o incluso seccionada. El resultado, parálisis total y permanente. Y lo más inquietante,
Lo que lo hace tan terrible es que todo esto puede ocurrir sin una sola gota de sangre a la vista. El cuerpo simplemente se desploma. A veces hay un espasmo, y otras veces la persona nunca vuelve a despertar. Todo el daño es interno, silencioso y absolutamente devastador. Después de haber visto la ciencia, la anatomía y las consecuencias reales, llegamos a la lección final de todo esto. ¿Cuál es el mensaje que nos tenemos que llevar? Es tan simple como vital. El propósito de entender esta ciencia no es, bajo ninguna circunstancia, para que alguien sepa dónde golpear. Es todo lo contrario. Es para que todos comprendamos lo increíblemente frágil que puede ser el cuerpo humano y las consecuencias, que son irreversibles, de una sola mala decisión en un momento de ira. Así que la pregunta final es para la reflexión de cada uno. Sabiendo que un solo golpe puede, literalmente, apagar el interruptor de la vida de alguien para siempre, ¿realmente vale la pena el riesgo que se corre en una pelea? Al final del día, la ciencia forense lo confirma una y otra vez. Los traumatismos en la nuca se encuentran entre los más letales que existen. Y la conclusión, nos guste o no, es ineludible. La anatomía no negocia. La anatomía no perdona.